Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí. Oh, tu reino venga aquí, venga aquí, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tú eres digno por siempre, siempre, oh Señor. Oh, la gloria te pertenece solo a ti, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre y siempre. Y tuyo es el reino y tuyo es
gloria por siempre. Amén. Mi ser te adora a ti, Señor, el único digno, el único bueno y el único santo. Tuyo es el reino, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Buenas tardes, familia Cornerstone, ¿cómo están? Es un placer para mí poder saludarles en esta tarde y es un gozo para mí que usted haya decidido tomarse el tiempo el día de hoy para este estudio y espero que esté preparado con su cuaderno, con su lápiz o cualquier cualquier método que utilice para tomar nota, con sus Biblias en la mano y si no lo tiene preparado puede ponerle pausa y puede ir por, por eso, por esos artículos para que pueda recibir el mayor beneficio posible. Amén. Y vamos a continuar en esta tarde con el maravilloso estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en sí estamos hablando de que es la carta del apóstol Pablo a los romanos, pero en sí esta carta es una carta de parte de Dios para usted y para mí. Es una carta en la que Dios nos ha dado todo condensado, todo el evangelio, el plan de Dios de salvación desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuál fue el plan de Dios para nosotros? Y es maravilloso que nos haya dado esta revelación para nosotros. Amén. Y que en este día usted pueda estar continuando aprendiendo acerca de estas verdades tan maravillosas que aplican para nosotros. Y todo lo que está escrito en esto es para que nosotros podamos aprender acerca de nuestra identidad, acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros, los beneficios que adquirió para nosotros y para su gloria. Amén. Así que esta carta es para usted. Y lo que vamos a leer hoy es algo maravilloso. Como expliqué hace 4 semanas, cuando comenzamos con el capítulo 8, muchas de las personas, si les preguntáramos cuál es su capítulo favorito de la Biblia, muchos dirían que Romanos capítulo 8 es el favorito. Y lo dicen más que nada por esta porción que vamos a estar estudiando hoy, porque son unos versículos tan hermosos en el cual somos afirmados, confirmados, y espero que también para usted esta tarde su fe y su confianza en Dios sean completamente confirmadas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y la idea, obviamente, como hemos venido diciendo, es que estos estudios se les haga un hábito a ustedes y a nosotros también, los que estamos enseñando esto, que a todos se nos haga un hábito de estudiar la Biblia verso por verso, de estudiar la Biblia de manera eh, que podamos comprender las cosas, leer lento, leer cuidadosamente, leer detalladamente y poner atención a lo que la Biblia nos está diciendo y cuál es la aplicación para nuestras vidas en este día. Muchas personas dicen que la Biblia está, eh, que la Biblia ya no está actualizada y que no es relevante y obviamente eso es una gran mentira del enemigo. La Biblia es relevante para cada día de nosotros hoy en el 2020, como ha sido a través de todos los años. Desde hace 2000 años era relevante, hace 1000 años, hace 500 años y hoy sigue siendo igual de relevante. Amén. Así que gloria al Señor por su palabra que es eterna y son palabras de vida para todo aquel que está buscando conocer más de Dios. Así que vamos a continuar hoy con los versículos
31 al 39. Nuestro queridísimo hermano David eh, explicó durante las últimas 2 semanas del verso 18 al 30, y la semana pasada, de hecho, fueron nada más 3 versículos para que vean cuál es eh, cuánto es lo que se puede extraer de esos versículos, y realmente uno puede pasar tiempo mm, eh, leyendo y meditando y escudriñando las escrituras. Y podríamos pasarnos igual meses en este estudio. En cada versículo hay mucho que se puede extraer. Pero vamos a continuar con esos versículos. Y antes de hacer eso, me gustaría que para ver los siguientes versículos tengamos un contexto completo. Y para tener el contexto completo, quiero hacer un breve repaso, y prometo mantenerlo breve, del capítulo 8 para poder continuar con los versículos 31 al 39. Pero antes que todo, vamos a ponernos en las manos de Dios, aunque ya lo hemos hecho antes del estudio, pero para que todos estemos en sintonía. Amén. Padre, dejamos todas distracciones a un lado y te damos gracias por este estudio. Ponemos, Señor, todo nuestro enfoque en ti, en tu palabra. Te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, y todo lo que aprendamos hoy, Señor, queremos aplicarlo a nuestras vidas y queremos que nos hables. Y ahora disponemos nuestros corazones a ti, Señor, solamente. En el nombre de Jesucristo, la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Si recuerdan, hace 3 semanas o 4 semanas comenzamos el capítulo 8, y el capítulo 8 es una culminación de todo lo que Pablo fue enseñando del capítulo 1 hasta el 8. Y Pablo pasa de estar hablando acerca del pecado, acerca de cómo hay en la vida del creyente, puede haber cierta lucha entre el pecado, y a veces podemos caer, y nos exhorta realmente Pablo a vivir una vida en santidad, a vivir la vida nueva, a vivir en el Espíritu, conforme al Espíritu, en vez de conforme a la carne. Y empieza el capítulo 8 con una afirmación diciéndonos que no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y eh, esa declaración no tiene ninguna condicional. Simplemente es una afirmación de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Y espero que hasta ahora ya usted haya entendido 100% que su salvación y su justificación no depende de sus obras, sino de la justificación que es por fe en Jesucristo. Amén. Y Pablo continúa haciendo un contraste entre lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Pero todo esto que habla Pablo realmente está haciendo resaltar los beneficios que salen de vivir una vida conforme al Espíritu, de andar en el Espíritu, de realmente eh, llevar una vida en la que uno, a través de nuestra voluntad, como un acto de voluntad más bien, decidimos seguir a Jesucristo, decidimos estar en obediencia y vivir una vida que agrade al Señor. Y obviamente no es para ganarnos la salvación, más bien es como el resultado de nuestra salvación. Puede ser por amor, por agradecimiento, eh, por, porque tenemos un sentido de deuda, en el buen sentido, de que Dios hizo tanto por mí, como no voy a pagarle con obediencia, ¿no? Y Pablo habla en los versículos 4 en adelante, o 5 en adelante, algunos de estos beneficios. Por ejemplo, dice que el vivir conforme a la carne es muerte, pero el vivir conforme al Espíritu es vida y paz. Entonces, los beneficios de vivir conforme al Espíritu es tener vida. Cuando vivimos conforme al Espíritu,
eh, somos guiados por el Espíritu, pero más que nada, y yo creo es algo que está implícito en esos versículos que quiero que podamos entender, es que cuando vivimos conforme al Espíritu, realmente tenemos una perspectiva correcta. Porque cuando pensamos de una manera carnal, la perspectiva está completamente nublada y está nublada eh, por lo que se nos dice en el mundo, por lo que nos enseña el mundo, lo que sabiduría humana, y nosotros más bien debemos tener la mira en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, en todo lo justo, todo lo bueno. Si nosotros tenemos una mente espiritual y no una mente carnal, tenemos una perspectiva correcta. Y entonces cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen problemas, podemos tener una perspectiva correcta y no caer en depresión, no caer en ansiedad, no caer en angustia, sino más bien decir, eh, yo sé que esto es algo que no fue causado por Dios, sino que es algo que es resultado de la caída y, y tal vez esto provoca cierto dolor o cierto, pues, no ansiedad, o, o tal vez sí, pero de manera temporal, pero siempre uno regresa a, al principio de que Dios está conmigo, Dios me ama y mi salvación está asegurada. Y eso es una posición bastante importante que tener, porque eso nos hace inconmovibles. Y cuando vayamos a estudiar en un momento más los versos 31 al 39, vamos a ver cómo tener una perspectiva correcta nos ayuda a ser más que vencedores. El versículo 31 habla de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y digo, el versículo, perdón, 37 dice que somos más que vencedores, pero eh, ser más que vencedores ap- aplica solamente cuando tenemos esa perspectiva en el lugar correcto. Ahora, eh, en los versículos 28, por ejemplo, dice que eh, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eh, cuando estamos en tribulaciones y tenemos una perspectiva correcta, podemos saber que lo que estamos viviendo es algo temporal, pero que nosotros, si nos seguimos empeñando en servir a Dios, en agradarle a Él, en seguir en obediencia, vamos a tener la confianza de que aunque la situación no se vea correcta, que Dios va a hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios, porque estamos amando a Dios y, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que son llamados conforme a su propósito. Y eso nos da una posición victoriosa, no importa la circunstancia en la que nos encontremos. Y con ese trasfondo, porque Pablo empieza a construir este pensamiento desde el versículo 1, eh, y de hecho empieza en el verso 31 diciendo lo siguiente, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Pues diremos a qué cosa. Pues todo lo anterior. ¿Qué vamos a decir al hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Qué vamos a decir para eh, a esto de que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados? ¿Qué vamos a decir al hecho de que fuimos llamados, fuimos justificados, de que fuimos hechos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo amado? ¿Qué vamos a decir a todo esto? La conclusión que Pablo está tratando de llegar es que podemos ver todos los beneficios que, que nos ha dado Dios
Y Dios ha comprobado su bondad y su amor para con nosotros. Entonces, no tenemos por qué dudar la bondad de Dios y el deseo de Dios de bendecirnos, de amarnos y de, y de que nosotros tengamos una relación con Él, una relación correcta y que nosotros vivamos conforme al Espíritu y darnos esa vida abundante que Jesucristo vino a pagar. Y Dios lo ha comprobado por todos estos beneficios que nos ha dado. No hay más condenación para nosotros que creemos en Cristo Jesús, que ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Ya no hay, no hay nada más que nos pueda, no hay nada que nos pueda hacer daño. Todas las cosas nos funcionan a bien. Hemos sido, eh, el Espíritu Santo ahora habita en nosotros y nos ha dado el empoderamiento para vencer los deseos de la carne. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Eh, la ley ya no tiene el poder de darnos una conciencia del pecado y una culpabilidad. Ahora somos libres de seguir a Dios con un corazón puro, con un corazón limpio, con la ley escrita en nuestros corazones y seguirlo y amarlo a Él como a nosotros mismos, amarlo a Él sobre todas las cosas. Tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso aquí en el verso 31 dice, si Dios, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo de que dejemos atrás todo tipo de falsas enseñanzas de que Dios es el autor de mal, de que si estamos en algún problema o es porque hiciste enojar a Dios. Muchas veces personas tienen el concepto erróneo de que Dios está airado contra las personas y que si te sucedió algo es porque Dios está enojado contigo. Y Pablo está comprobando que no es así. Hay que, Dios nos ama y eh, Dios no está en contra de nosotros, Dios es por nosotros. Me gusta pensarlo de esta manera. Imagínense eh, cuando, cuando usted tal vez era más joven, cuando era niño, eh, se hacía un partido de fútbol ahí en la calle, ¿no? Entre los de la cuadra y se ponían a hacer los equipos y uno siempre quiere escoger al que juega mejor, ¿no? Y si el que juega mejor de todos los que están ahí está en mi equipo, pues como que yo me siento más seguro, ¿no? Ya, es más, tal vez hasta me pongo a jugar mejor porque como que mi nivel de juego sube cuando el mejor de los jugadores está en mi equipo. Y quiero decirle que debería tener esa mentalidad. Es como si usted estuviera en un partido de fútbol y Dios está en su equipo. Nadie puede ganar, ¿verdad? Nadie puede vencer en contra de Dios. Dios es por nosotros, no es contra nosotros. Así que eh, eso también debe alientarnos porque eso nos debe dar seguridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede hacerle frente a alguien que es respaldado por Dios? Eh, no debemos temerle al hombre. Si Dios es por nosotros, yo puedo andar confiado de que si he perdido mi trabajo por causa de cualquier motivo, aún por causa del COVID, que Dios va a proveer y que Dios va a abrir otra puerta. O que si mi jefe me está amenazando, ¿verdad? O que si hay alguna otra persona en el trabajo o alguna, no sé, algún familiar, siempre tenemos alguien, padecemos algún tipo de persecución, ¿verdad? Por nuestra fe. Y si eso sucede, ¿quién puede estar contra nosotros si Dios está de nuestro lado? Y creo que eso es algo que Dios quiere realmente resaltar en esta tarde para nuestros corazones, que Él es por nosotros. En el verso 32 nos sigue asegurando Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
O sea, si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida, para que pudiéramos ser justificados, ¿qué, qué, qué cosa más preciosa, qué posición más preciosa podría haber tenido Dios Padre que su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito? No hay nada más valioso que pudiera habernos dado Dios que entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un amor inimaginable. Por eso dice Juan que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos dio a su Hijo, ¿qué más no nos puede dar? ¿Mm? La Biblia dice que todas las cosas son nuestras, que eh, eso nos debe dar aliento en el hecho de que si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos van a ser añadidas, nunca nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque eh, si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Y obviamente esta es una promesa para el futuro, porque somos coherederos con Cristo y Cristo hereda todas las cosas, y siendo coherederos, nosotros también vamos a heredar todas las cosas, ¿verdad? Pero no solamente es una promesa para el futuro, sino también es una promesa para ahora. Si, si hay alguna necesidad, Dios sabe lo que necesitamos y Él provee, ¿sí? Así que tengamos fe en Dios, nuestro proveedor, Jehová Jireh. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay nadie que pueda acusarnos. Si nuestra conciencia nos acusa, pues obviamente eh, debemos estar seguros de que estamos bien con Dios, ¿verdad? Eso tal vez estamos en pecado, pero de otra manera, ya el diablo, el Satanás, de hecho, es el acusador, eh, que el que está delante de Dios queriendo acusarnos todo el tiempo. Nadie puede acusarnos. Hay una escritura que me gusta mucho en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí podemos ver que había contra nosotros una acusación, un acta de decretos que había en contra de nosotros. Y Jesucristo, al morir por nosotros, Él anuló esa acta que había en contra de nosotros, esa condenación, la clavó en la cruz para que eso que había en contra de nosotros ya no tuviera más poder. Es como si tuviéramos un expediente, ¿verdad? Un expediente criminal y eh, por el cual teníamos que pagar una condena y éramos culpables, como lo hemos estado viendo en Romanos. Éramos culpables de pecado y teníamos que pagar esa condena. Y la paga de ese pecado era muerte. Y lo que hizo Jesucristo fue murió por nosotros. Y esa condenación que había, esa acusación en contra de nosotros, fue anulada. Entonces nadie puede acusarnos. Dios es el que nos justificó. Y si Dios es el que nos justificó, no hay quien pueda acusarnos más. Y de la misma manera, dice el verso 34, ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no podemos ser acusados y tampoco podemos ser condenados. Romanos 8:1 empieza diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y este versículo está confirmando que Romanos 8:1 ciertamente no tiene ninguna condicional. No hay condenación.
Cristo murió por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios. Y el hecho de que eso es una realidad, eh, eso ya no nos da condenación. Ahora, el hecho de que no hay condenación, nadie puede condenarnos y así como también nadie puede condenarnos, es importante que nosotros también no estemos condenando a los demás. En otras palabras, el, el papel de condenar no nos pertenece a los humanos. Al ser humano no le corresponde condenar o no condenar. Eso es un, eh, ese es un papel de un juez y nosotros no somos juez sobre las demás personas. Podemos juzgar las cosas, podemos juzgar acciones, pero no juzgar a las personas. Entonces hay que tener cuidado con hacer juicios y condenar a las personas. Es que eres un esto, eres un lo otro, ¿verdad? Porque eso es estar condenando a las personas a algo o vas a ver, te va a suceder esto, ¿verdad? Ah, obviamente, eh, el que condena también es el que nos justifica y porque Cristo murió y resucitó, la condenación que había para nosotros ya no existe más. Y no eso es algo maravilloso. Y también dice que Cristo intercede por nosotros. Saben, hay muchos que ponen en cuestión el, el hecho de que Jesucristo tuvo que tomar forma de hombre para, para que hacer el ministerio que vino a hacer por nosotros, hacer lo que vino a hacer. Pero era necesario que Dios se encarnara en la persona de Jesús para, eh, para vivir en la tierra como hombre y poder ser nuestro sumo sacerdote por toda la eternidad. Eh, Jesucristo es nuestro representante delante de Dios como sumo sacerdote y Él está intercediendo a la diestra del Padre continuamente por nosotros. Eso es algo maravilloso. Y la única manera de que eso haya podido suceder es que Jesucristo se hubiera humillado, como lo describe Filipenses capítulo 2, tomado forma de hombre y eh, padecer como hombre para nuestro beneficio. Cuán grande es el amor de Dios, ¿no? Y dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense que cuando pasamos por algún tipo de tribulación o angustia, eh, muchas personas pueden pensar es que tal vez estoy padeciendo esto porque Dios está enojado conmigo, porque Dios ya no me ama, eh, cuando en realidad lo que está sucediendo es que estamos en medio de una guerra espiritual, ¿verdad? Y muchas personas se preguntan, ¿por qué, según esto, ¿no? ¿Por qué cosas buenas le pasan a personas malas y cosas malas le pasan a personas buenas, ¿no? Esas son unas de las preguntas más frecuentes de muchas personas, sobre todo es, skeptics, ¿cómo se dice skeptics? Escépticos. Y esas personas que dudan se hacen estas preguntas, pero en realidad eh, estamos en un mundo que fue sujetado a esclavitud, como dice anteriormente en Romanos 8, porque cuando Adán pecó, básicamente cedió el dominio que Dios le había dado a Adán de la tierra y el diablo ahora es el que gobierna el mundo. Y
no solamente eso, sino que también está no solamente el mundo, el diablo es el príncipe de este mundo, aunque el reino de Dios ya está establecido y está echando fuera las tinieblas, ¿verdad? Donde quiera que el reino de Dios esté establecido. Pero eh, estamos en esta situación en el tiempo presente. Y no solamente eso, sino que también hay una guerra espiritual, que el enemigo está también activamente atacando a los hijos de Dios, a sus hijos y a sus hijas, a usted y a mí. Tenemos muchas veces ataques del enemigo, problemas que no son simplemente orgánicos, que realmente hay alguien detrás de las cosas que nos suceden. Muchas veces esas tribulaciones, angustias, persecuciones son por causa de persecución, eh, porque pertenecemos a la familia de Dios y el enemigo está activamente tratando de invalidarnos para que no seamos efectivos en el reino de Dios y para que el reino de Dios deje de expandirse. Ese es el principio número uno de la guerra espiritual. El diablo queriendo invalidarnos, sacarnos de la batalla para que el reino de Dios no siga expandiéndose. Y obviamente, un creyente que conoce las tácticas del enemigo puede defenderse y puede también contraatacar. Y las tribulaciones, persecuciones y cosas que, por ejemplo, el apóstol Pablo sufrió son, son cosas que suceden como parte de esta guerra espiritual. Y por eso dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero no importa lo que podamos sufrir, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y por eso yo creo que, eh, como estaba comentando anteriormente, tener una perspectiva correcta es tan importante y tener este fundamento en nuestros corazones bien arraigado y bien cimentado es tan importante porque no importa lo que padezcamos, no importa lo que venga o lo que el diablo quiera traer, nada puede conmovernos, eh, nada puede sacarnos del lugar en donde estamos, que es nuestra posición como hijos de Dios, como hijas de Dios. Eso es algo que nadie lo puede quitar y el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso un cristiano nunca debería haber ningún cristiano deprimido, ni tampoco ningún cristiano que padece de ansiedad o angustia crónica o estrés crónico. Eso no debería existir. Un cristiano que entiende bien eh, estas verdades de Romanos capítulo 8 y obviamente en otros lugares, más bien debe reconocer que no importa lo que estoy sucediendo en este momento, la verdad, el hecho de que Dios me ama no cambia nada. El hecho de que tengo una posición como hijo, como hija de Dios, nunca va a cambiar. Y como el apóstol Pablo, el diablo debe haber odiado al apóstol Pablo porque no importa lo que el diablo hiciera, si le trajera el diablo persecución, tribulación, hambres, desnudez, peligros, todas las cosas que el apóstol Pablo sufrió, nada lo conmovía. Y Pablo decía, pues si me muero, estoy con Cristo y estaría en la presencia. De hecho, Pablo estaba en un dilema, ¿verdad? No sé si irme con el Señor porque ya quiero estar en su presencia o quedarme aquí en la tierra porque soy beneficioso para la iglesia, ¿verdad? El fin de un cristiano no es la muerte corporal. Y de hecho, si morimos, como dice Pablo, es ganancia. Entonces, no hay nada que el enemigo pueda hacer que, que nos saque de la batalla. No hay nada que pueda hacer para ganar una batalla en contra de un creyente. Porque lo más que pudiera hacer el diablo sería matar nuestro cuerpo, pero no, de ahí no pasa. Y si mata nuestro cuerpo es ganancia porque estamos con Cristo. Obviamente,
no, eso no es partir de un punto de conformidad o de resignación, porque nosotros también podemos resistir al enemigo, podemos resistir los ataques del diablo, podemos apagar esos dardos de fuego con nuestra fe, con el escudo de la fe, y también atacar con nuestra espada de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estoy hablando de hipotéticamente, en el peor de los casos, si el diablo llegara a quitarnos la vida, eh, en- lo más que puede pasar es eso, y es ganancia para nosotros. Entonces, no hay nada que el diablo pueda hacer para ganarnos. Por eso Jesucristo nos recordaba que, manada pequeña, yo ya vencí al mundo. Jesucristo venció al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Estoy parafraseando varios versículos de que escribió el apóstol Juan, algunos eh, dichos por el apóstol Juan y otros por Jesucristo. Pero Jesucristo ha vencido al mundo. Y que eso quiere decir para nosotros que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ni las enfermedades, porque también Jesucristo es nuestro sanador. Eh, si nos hace falta algo, nuestro Jesucristo es nuestro proveedor. Jesucristo vino a traer la solución a todos nuestros problemas. Amén. Y por eso el verso 37 culmina diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, sea que pasemos tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. O sea, espada se refiere a martirio, ser martirizado. Sea que pasemos cualquiera de estas cosas, la victoria no se la lleva el enemigo, la victoria nos la llevamos nosotros para la gloria de Dios. Amén. Porque eh, no importa lo que haga, somos más que vencedores. Amén. Ese es el contexto de este versículo. Obviamente, muchos quieren usar este versículo en el contexto de cualquier cosa, ¿no? Oh, sí, no, voy a jugar un partido de fútbol y voy a ganar porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Bueno, puedes pensar eso, ¿verdad? Por fe, pero ese no es el contexto de ese versículo. Estamos hablando de padecer tribulación, angustia, persecución, etcétera, lo que dice en el verso 35. Pero es una realidad. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, eso debe de alientarnos. Saben que en medio de esta pandemia en la que estamos, en- somos más que vencedores. ¿Por qué no le dice al que está al lado de usted? Dile, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y dile, ¿sabes que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús? Más que vencedora en Cristo Jesús. Y a través de esta pandemia, somos más que vencedores. Esta pandemia no quiere decir que Dios esté enojado. Recuerden, pongámosle un poco de aplicación a lo que hemos leído al tiempo presente. Dios es por nosotros, no está contra nosotros. Esta pandemia no tiene ningún tipo de poder, no tiene autoría en Dios. Eh, pero aunque el diablo causó esto, Dios puede hacer que todas estas cosas le ayuden a bien a todos los que aman a Dios. Fíjense. Y si todas estas cosas le ayudan a bien, podemos estar confiados en que vamos a salir de esto victoriosos. Y lo hemos visto, muchas personas eh, han tal vez incrementado en su fe, en su comunión con Dios, en hacer estudios bíblicos familiares, en compartir el Evangelio con sus vecinos. El Evangelio se está esparciendo a través de las redes sociales con videos como este, ¿verdad? Porque mientras que la asistencia en nuestra iglesia tal vez es de 150 adultos, estos videos tienen más de 400 vistas, lo cual quiere decir que se está esparciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios hace que estas cosas que el diablo causa, que le ayuden a bien a los que lo aman. Y eso es algo eh, muy hermoso. Y podemos ver, tenemos evidencia de que podemos ser más que vencedores
por medio de Cristo Jesús, que nos ama. Amén. Y, y luego estos versículos que nos afirman de una manera muy eh, fuerte el amor que Dios tiene por nosotros y el hecho de que nada puede separarnos. Fíjense, dice, por lo cual estoy seguro, o sea, por lo cual está hablando de todas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjense qué maravilloso. Nada, Pablo básicamente en estos dos versículos incluyó todo. No existe ninguna cosa, nada, es más, ni siquiera nada que usted pueda hacer que lo separe del amor de Dios. Dice, ninguna cosa, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso quiere decir que Dios nos ama. La palabra de Dios dice que antes de que nosotros amáramos a Dios, Él ya nos amaba, ¿sí? Y nada puede separarnos de ese amor. Y fíjense, no quiero que tomemos esto como el amor que nosotros entendemos humanamente hablando. Obviamente aquí está hablando del amor ágape, el amor incondicional, el amor de Dios que es incondicional, como lo acabo de decir. Pero como se nos enseña en la Biblia, el amor no es nada más un sentimiento. El amor es acción. Y Dios tomó acción. Dios envió a su Hijo para que usted y yo tengamos vida y no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Y todos estos beneficios que Dios nos ha enumerado aquí en Romanos capítulo 8, la Biblia dice que son tantos los beneficios de Dios que no podemos contarlos, que Dios ha aumentado sus maravillas para con nosotros. Eh, y así como Dios nos amó, es, eh, es algo que nos debería causar que un deseo de vivir en esta vida, vivir en el Espíritu, de tener comunión con Él. Fíjense cuán bueno fue Dios. La palabra de Dios dice que la bondad de Dios es la que lleva a las personas al arrepentimiento, no su castigo, es la bondad de Dios. Dios es tan bueno y lo que Él hizo por nosotros, tenemos que recordarlo, tenemos que reconocerlo y también debe de producir acción. ¿Cuál es la acción que debería producir el hecho de que Dios me ama de esta manera? O en primer lugar, tenemos que ser imitadores de Dios, ¿verdad? Nos dice el apóstol Pablo, tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es nuestro destino. En el verso 29, que dice que fuimos predestinados a ser conformados a la imagen de Jesús, lo que está diciendo es, si no estás viviendo una vida en el Espíritu, no estás cumpliendo tu propósito en la tierra. El propósito que Dios tiene para ti no lo estás cumpliendo. Estás fuera del propósito de Dios. Estás fuera de la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con el hecho de que no estás cumpliendo tu propósito. Y eso va a llevarte a que nunca tengas una vida en abundancia. Siempre vas a tener en tu conciencia un sentido de insatisfacción. Entonces, es hora de tomar la decisión de andar en el Espíritu y de tener comunión con Dios. Este amor que Dios tiene por nosotros debe de producir algo en nosotros. Debe de producir amor por los demás, debe de producir amor por Dios y
todo esto tiene como consecuencia estas maravillas que Dios ha declarado por nosotros. Los que aman a Dios, todas las cosas le funcionan a bien. Y cuando amamos a Dios, Jesucristo dijo, los que guardan mis mandamientos, los que tienen mis guardamientos y los que tienen mis mandamientos y los guardan, esos son los que me aman. Y yo los amaré y también mi Padre los amará. Entonces, eso está en Juan 14:21. Si Dios nos ama de esta manera, y no sé por qué el Espíritu Santo eh, me sigue guiando a decir esto. Si Dios nos ama de esta manera, debería producir en nosotros un resultado, una acción. Y creo que eso es lo que Dios quiere realmente dejarnos en nuestro corazón. Dios lo ama a usted. Dios la ama a usted de una manera como no se imagina. Y Dios nos ha dado la revelación de cómo Él nos ama. Y vamos a darle gloria a Dios por eso en esta tarde. Y simplemente, si usted tal vez se siente como en algún tipo de condenación, eh, algún tipo de acusación, o como que Dios esté enojado, en esta tarde sea libre de eso. Porque con estas verdades podemos ver que Dios es por nosotros, que Dios no nos ha acusado, no nos ha condenado, no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, y Dios nos ama y nada nos puede separar de ese amor. Usted está seguro, usted está segura, está firme en Cristo Jesús. Y mientras usted tenga esa firmeza, todo lo demás que usted construya va a estar firme y no va a ser quebrantado. Amén. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, porque estas verdades, Señor, son vida. Estas palabras son vida y llegan a nuestro corazón y penetran, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, dividiendo alma y espíritu. Penetran tan profundamente. Y te damos gracias por afirmarnos hoy el amor que tú nos tienes y que en ti, Señor, estamos confiados, que no hay condenación, no hay acusaciones en contra de nosotros, sino está tu amor. Y eso, Señor, nos lleva a querer, Señor, llevar una vida que te agrade. Y esa es tu voluntad para nosotros, ser conformados a la imagen de tu Hijo, para que todas las bendiciones y beneficios que tú tienes para nosotros podamos recibirlos y también para que tú seas glorificado, Señor. Así que en este momento te pedimos, Señor, que nos guíes a, poder aprender a caminar en el Espíritu. Y nos arrepentimos de haber caminado en la carne. Y, Señor, recibimos tu fuerza para andar en esta vida nueva de ahora en adelante, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado el poder a través de tu Espíritu Santo. Y te bendecimos y te damos gloria a ti, solamente a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Iglesia hermosa, Dios los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Y primero Dios, nos vemos muy pronto. En el nombre de Jesucristo, todo esto se va a regresar a la normalidad. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.